Hola, buenas tardes. Soy Santi Díaz y voy a presentar un proyecto sobre el fitocromo. Primero haré una pequeña introducción, ¿vale? Que es que las plantas están sometidas a unas determinadas condiciones ambientales que no pueden elegir, sino que han de adaptarse a ellas, ya sean los nutrientes, el agua, la luz solar, pero en este tema nos vamos a interesar más principalmente en la luz solar, que es imprescindible para procesos como la germinación, la floración, fototropismo y demás que veremos posteriormente. Pero, ¿cómo llevan las plantas esta percepción de las características de la luz? Esto se debe a la luz solar. La radiación solar consta de diferentes colores que se corresponden con diferentes longitudes de onda, expresadas en nanómetros. Para captar los colores, las plantas constan de receptores específicos, como podemos observar aquí, que se denominan fotorreceptores o pigmentos fotosensibles, mediante los cuales la planta percibe la intensidad lumínica, el tipo de luz, dirección y duración de ella. El espectro visible al ojo humano, como podemos comprobar aquí, es de entre una longitud de onda de entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Sin embargo, las plantas perciben las regiones ultravioleta A y B y la región del rojo lejano. Para ello, las plantas constan con receptores, ya sean los receptores de luz ultravioleta B, criptocromos, carotenoides, clorofilas y los fitocromos, que son los que nos interesan en este proyecto. Pero antes, para entender con claridad qué son los fitocromos, vamos a ver cómo se descubrieron. Ok. El descubrimiento del fitocromo fue sobre los años 50-60 en una investigación sobre cómo afecta la luz en la germinación de las semillas de la lechuga, que obtuvieron los siguientes resultados. En la oscuridad, solamente el 20% de las semillas germinaban. Sin embargo, el porcentaje de germinación era máximo cuando se irradiaban las semillas con un pulso de luz roja. Sin embargo, se halló también que la irradiación subsiguiente de un pulso de luz roja lejana anulaba el efecto inductor de la luz roja, evitando la germinación. Es decir, que si después de un pulso de luz roja se aplicaba un pulso de luz roja lejana, este pulso de luz roja lejana inhibía la germinación, por lo que se pudieron sacar dos conclusiones. La primera es que la luz roja es un estimulante, un factor estimulante del proceso de germinación, y que la luz roja lejana, en cambio, es un factor inhibidor. Y también la observación de la sucesión de pulsos de tanto luz roja como de luz roja lejana permitió descubrir que el color del último pulso aplicado controlaba la germinación. Es decir, el pulso, si el último pulso era de color rojo, la luz roja, se estimulaba la germinación, como vemos en este caso. Sin embargo, si el último pulso era de luz roja lejana, aunque hubiera habido anteriormente pulsos de luz roja, esto inhibía la germinación. Este fitocromo se identificó por primera vez mediante un espectrofotómetro. Y una vez se consiguió aislar su molécula, cosa que debido a su peculiaridad tardó más de 20 años, 30, se utilizó esta estructura, o sea, este objeto, el espectrofotómetro, para poder observar su espectro de absorción, que nos da muchas pistas sobre su composición. ¿Vale? Y se obtuvo esta gráfica. Tras un primer barrido, se obtuvo el espectro azul clarito, este que vemos aquí. Se puede observar un pico en baja longitud de onda y un segundo pico que aparece sobre unos 670 nanómetros
es decir, en la región del rojo. Después se repitió el procedimiento por segunda vez y el resultado fue curioso, ya que daba una gráfica distinta, la de color azul oscuro, por así decirlo. Y podríamos decir que se trata de un error experimental, pero el primer pico es igual, con lo que la única diferencia va a partir de longitudes altas, en las que el segundo pico va un poco desplazado hacia longitudes de onda más largas, como sean las de 730 nanómetros más o menos. Por tercera vez, luego se repitió el procedimiento y el resultado dio lugar a la primera gráfica, la de azul claro que habíamos obtenido en primer lugar. Lo que este experimento nos da a entender varias cosas. Una, que el fitocromo es una cromoproteína, es decir, una proteína, ya que el primer pico, el que aparece en los primeras longitudes de onda, nos indica que el fitocromo es una proteína, ya que es el aminoácido triptófano presente en el código genético el que absorbe en estas longitudes. Y además, el segundo pico en los 670 nanómetros aproximadamente nos indica que esta proteína está unida a un cromóforo, ya que no hay proteínas capaces de absorber ondas de la zona visible, ya que si recordamos la zona visible del ojo humano era entre 400 y 700 nanómetros. Por lo tanto, podemos deducir que es una proteína unida a un cromóforo, es decir, una cromoproteína. Un cromóforo es una molécula que absorbe la luz visible. Y nos da otra conclusión que veremos más tarde cuando tengamos más claros otros conceptos, pero que permitiría contestar a esta pregunta. ¿Por qué al repetir el proceso la absorbencia cambia? Bueno, pues ahora ya vamos a ver qué son los fitocromos, que son proteínas solubles que constan de una estructura cuaternaria y están formadas por dos subunidades iguales que constan de unos 1200 aminoácidos. A ellos se les une un cromóforo en el extremo N-terminal. Sin embargo, no todos los fitocromos son iguales. Hay distintos tipos de fitocromos: A, B, C, D y E. Esto se descubrió cuando se identificaron los DNA complementarios que cifraban para las proteínas de dichos fitocromos, distintas entre sí. Vale. Los fitocromos A y B son los que constituyen las formas predominantes en las plantas, por lo que son en los que nos vamos a centrar. El fitocromo A son los fitocromos a los que pertenece casi en exclusividad la percepción de luz roja lejana. Está presente en plantas etioladas ya que contribuye a su desetiolación. ¿Y qué son las plantas etioladas? Las plantas etioladas son plantas cultivadas en ausencia parcial o total de luz, por lo tanto, el proceso de desetiolación es un proceso por el cual un brote vegetal sufre una serie de cambios fisiológicos y bioquímicos en respuesta a la luz, debido a su crecimiento en la oscuridad. El fitocromo A pertenece al grupo de los fitocromos del tipo 1, los cuales se caracterizan por su rápida destrucción en condiciones de luz y por estar muy presentes en plantas etioladas, como ya he dicho, y plantas que germinan en una zona sombría. Luego están el fitocromo B, que son a los que pertenece la percepción de luz roja y se encuentra en plantas adultas crecidas en ambientes de luz. Es antagónico el fitocromo A y pertenece al grupo de fitocromos del tipo 2, junto con el fitocromo C, que se caracterizan ambos por su fotoestabilidad, es decir, su estabilidad en presencia de la luz.
Sin embargo, hay plantas que no presentan ninguno de estos dos tipos de fitocromos y aún así siguen reaccionando ante algunos estímulos de luz roja y luz roja lejana. Esto está regulado por los otros tres fitocromos, C, D y E. El fitocromo se encuentra en dos formas diferentes interconvertibles entre sí. PR, que es la forma que absorbe la luz roja y a su vez la forma inactiva, y PFR, que es la forma que absorbe luz roja lejana y es la forma biológicamente activa que desencadenará una respuesta celular, de la forma que posteriormente veremos. Entonces, las diferencias entre ambas formas se deben al cromóforo, que experimenta una reacción fotoquímica fotorreversible, es decir, cuando se aplica luz de una determinada longitud de onda, sus propiedades ópticas y por tanto su estructura cambia. Aquí podemos ver la estructura del fitocromo inactivo y cuando al recibir luz roja de unos 660 nanómetros cambia su estructura al fitocromo activo. Como ya he dicho, el fitocromo PR absorbe fotones rojos y es lo que permite su cambio a la forma activa, PFR. La velocidad en la que se convierte una forma en otra es de unos 10 elevado a menos 10 segundos y son reacciones que se denominan reacciones de fotoconversión. Esto es lo que permite explicar lo que hemos visto anteriormente en la gráfica. Tras el primer barrido, se ve el espectro de absorción del fitocromo PR, que es en los 660 esos 70 nanómetros. Sin embargo, este ya ha absorbido la luz roja de estas longitudes de onda y ha cambiado a su forma activa, que es la PFR, que absorbe longitudes de ondas más altas. Y es por eso que en el segundo proceso la absorbencia cambia. Vale, volvemos aquí. Los fitocromos intervienen en el ciclo biológico de la planta en todo tipo de procesos, desde germinación, floración, desetiolación, ya que la forma activa del fitocromo, PFR, entra en el núcleo y se une a un factor regulador de la transcripción, de modo que regula la expresión genética responsable de las respuestas de la planta frente a la luz. Y estas respuestas se pueden clasificar en tres tipos: respuestas de muy baja afluencia, respuestas de baja afluencia y respuestas de alta irradiación. La afluencia es la irradiación recibida por unidad de superficie. Las respuestas de muy baja fluencia son aquellas que están inducidas por cantidades escasas de irradiación, ya sea de 0,0001 micromol de fotón por metro cuadrado. Estas respuestas se llevan a cabo por el fitocromo A y no cumplen la ley de la reversibilidad, es decir, la energía fotónica resultante no es suficiente para que el fitocromo activo formado se vuelva a transformar en fitocromo inactivo. Un ejemplo de este tipo de respuesta sería la expresión de los genes LH, unos muy importantes que cifran para proteínas del aparato fotosintético. Y las respuestas de baja afluencia fotónica, que son inducidas por una cantidad de entre 1 y 1000 micromoles de fotones por metro cuadrado. Su responsable es el fitocromo B y pasa además y presenta reversibilidad dependiendo del tiempo entre las irradiaciones de luz. Si pasa demasiado tiempo entre las irradiaciones, el proceso no podrá revertirse. Dependiendo de este tiempo, existen dos tipos de respuestas: las lentas, cuyo tiempo es mayor a los 5 minutos, y genera respuestas como la floración, germinación, etc. Y las rápidas, que el tiempo es menor a los 5 minutos y genera cambios en la membrana.
Y por último, las respuestas de alta irradiación, que son aquellas que requieren una irradiación continua durante un largo periodo de tiempo. El fitocromo responsable es el fitocromo A, no cumple la ley de la reversibilidad y un ejemplo es la desetiolación. Aquí dejo la bibliografía de mi proyecto, de donde he sacado las fuentes y todo. Y bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, gracias por su atención.